Hola a todos, ¿cómo están? En este video veremos cómo recorrer una lista enlazada, es decir, cómo hacer para visitar cada uno de los elementos o nodos de esa lista enlazada y para ello haremos ciertas analogías con lo que hacíamos para vectores. Entonces imaginemos en el caso de los vectores, teníamos una lista de elementos, si consideramos un vector de n elementos, entonces usualmente empleamos un for que empezábamos desde cero, que es la posición, digamos, del primer elemento, e íbamos hasta la posición n-1, ¿verdad? Considerando así los n elementos, íbamos avanzando uno por vez. Entonces utilizamos un valor entero que empezaba en 0, poníamos for i igual a 0, i menor que n, que sería la condición para mantenerse en el for, y el i más para ir visitando cada una de las posiciones. Entonces algo análogo haríamos para recorrer todos los elementos de una lista enlazada, pero en este caso no utilizaríamos un entero que indique las posiciones de los elementos, sino un puntero a nodo que justamente vaya apuntando a cada uno de los elementos de la lista enlazada. Entonces, inicialmente ese puntero apuntaría al primer elemento que está en la cabeza de la lista enlazada, luego al segundo, luego al tercero, justamente utilizando el campo siguiente de cada uno de los elementos. Y sabemos que en el último nodo o elemento de la lista enlazada tenemos que el campo siguiente es un null. Entonces eso nos daría la condición de parada. Entonces vamos a crear una función, vamos a definir una función que se llame imprimir lista, que en este caso, como voy a mostrar nomás los elementos que voy a recorrer de la lista, entonces va a retornar un void y va a recibir un puntero a nodo que va a ser la cabeza de la lista, ¿verdad? La dirección del primer elemento. Entonces, como antes en los vectores manejaba un entero i para ir visitando cada posición, ahora voy a manejar un puntero a nodo que se va a llamar actual, que va a ser el elemento actual que estoy visitando. Entonces, aquí un mensaje que diga la lista es para ir mostrando los elementos y definimos el for, ¿verdad? Entonces, cuando antes poníamos i igual a 0, ahora ponemos que actual va a iniciar en el valor de cabeza, que contiene cabeza la dirección del primer nodo. Entonces, actual va a empezar en el primer nodo de la lista enlazada. Ahora, actual va a ir visitando cada uno de los nodos, ¿sabes? Justamente teniendo la dirección de cada uno de esos elementos, ¿verdad? Luego, en el nodo que está al final de la lista enlazada, tenemos que el campo siguiente de ese nodo es un nulo. Entonces vamos a pretender irnos a un siguiente elemento, pero en realidad ya tenemos un nulo. Entonces la condición para mantenernos en el ciclo es que el valor de actual sea distinto de nulo, así como antes era i menor que n. Entonces aquí, digamos, la condición para mantenerse en el ciclo es que actual sea distinto de nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de la lista enlazada y cuando queramos avanzar una posición, el siguiente elemento ya va a ser un nulo, entonces vamos a salir del ciclo. Y el análogo al i++ sería que en la siguiente iteración el nuevo valor de actual sería justamente la dirección del siguiente elemento en la lista. Entonces estoy, por ejemplo, aquí en este segundo elemento y al terminar la iteración, entonces el nuevo valor de actual va a ser el campo siguiente, que es la dirección del tercer elemento, y así me voy secuencialmente avanzando en la lista enlazada. Y justamente en cada iteración voy a imprimir en este caso, ¿verdad? El valor del campo, ¿verdad? El valor del dato que almacena ese nodo, que justamente va a ser el campo número del campo dato del ítem que almacena justamente el nodo, ¿verdad? Entonces imprimo básicamente un valor. Estoy trabajando con valor entero, entonces imprimo un número, ¿verdad? Pero aquí al recorrer, digamos, los elementos de una lista, puedo hacer otras operaciones, entonces la función, digamos, podría retornar otra cosa, solamente que en este ejemplo estamos imprimiendo esos valores, ¿verdad? Pero con este for, digamos, de esta forma nos aseguramos visitar cada uno de los elementos o cada uno de los nodos de la lista enlazada. Ok, entonces vamos a probar en el ejemplo anterior que no finalizamos, ¿verdad? Entonces aquí le agregamos la función imprimir lista que recién se explicó. Y aquí tenemos lo anterior, hasta aquí, digamos, definíamos una lista vacía, insertábamos elementos a la lista, ¿verdad? De elementos del 0 al 9, y ahora queremos mostrar esos elementos, entonces llamamos a la función imprimir lista, ¿verdad? Y le pasamos justamente el valor de cap, donde cap justamente es la dirección del primer elemento, ¿verdad? Que fuimos cargando cada uno de los elementos llamando a la función insert inicio. Entonces mandamos la dirección del primer elemento a imprimir lista enlazada o imprimir lista, llamamos a la función. Ok, entonces vamos a ejecutar
Y aquí justamente nos muestra la lista. Dice la lista es 9, 8, 7, 6, 5, del 9 al 0. Ahora, ¿por qué imprime en orden inverso? Justamente porque, digamos, siempre insertamos al inicio de la lista. Entonces primero insertamos el 0, después cuando se inserta el 1, digamos, el 0 se desplaza un lugar hacia la derecha, luego se ingresa el 2 de la misma manera. Entonces cuando imprimamos la lista enlazada, el último elemento que insertamos fue el 9 y eso iría al inicio de la lista, ¿verdad? Entonces, ya en las clases siguientes veremos justamente una estructura de datos que tiene este comportamiento que es una pila y que justamente podríamos implementarlo utilizando una lista enlazada. Pero bueno, aquí, digamos, en este proceso ya sabemos cómo insertar elementos a una lista al inicio de la lista y cómo podemos recorrer todos los elementos de la lista para mostrar su contenido. En los siguientes videos vamos a ver cómo buscar un elemento en la lista, cómo insertar elementos en otros lugares y cómo borrar elementos. Espero que les sirva este video y nos vemos en el siguiente.